Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 58. Bingley no recibió ninguna carta de excusa de su amigo, como Lizzie esperaba que sucediese. En cambio, llegó a Longbourn acompañado de Darcy pocos días después de la visita de Lady Catherine. Los caballeros se presentaron temprano, y antes de que la señora Bennet tuviese tiempo de decir a Darcy que habían visto a su tía, cosa que Lizzie temió al instante, Bingley, que necesitaba estar solo con Jane, propuso a todos salir a dar un paseo. La señora Bennet no tenía costumbre de pasear, y Mary nunca podía perder tiempo, pero los 5 restantes se marcharon juntos. Bingley y Jane dejaron que se les adelantaran Lizzie, Kitty y Darcy. Ninguno de los 3 habló mucho. Kitty tenía miedo de emitir palabra delante de Darcy. Lizzie estaba a punto de tomar una resolución desesperada, y acaso él estuviese dispuesto a hacer otro tanto. Se dirigieron hacia la casa de los Lucas porque Kitty deseaba ver a Mary, y como Lizzie vio que eso no podía interesar a los demás, cuando su hermana se alejó, continuó audazmente sola con Darcy. Llegó entonces el momento de poner en práctica su resolución y, haciendo acopio de valor, dijo: «Señor Darcy, soy una persona muy egoísta, y por satisfacer mis sentimientos soy capaz de no considerar cuánto he podido herirlos de usted. No puedo evitar por más tiempo el agradecerle todo lo que ha hecho por mi pobre hermana. Desde que me enteré de ello, he deseado hacerle presente la gratitud que siento. Si el hecho fuera conocido por el resto de mi familia, no sería solo mi agradecimiento lo que estaría expresándole». Lamento enormemente contestó Darcy con tono de sorpresa y de emoción. Que haya sido usted informada de lo que, erróneamente interpretado, pudiera ocasionarle alguna inquietud. No creía que la señora Gardiner fuese tan poco discreta. No censure usted a mi tía. Fue el atolondramiento de Lidia lo que me puso al corriente de su intervención, y, como es natural, no estuve tranquila hasta conocer los detalles. Permítame que le agradezca de nuevo, en nombre de toda mi familia, la generosa compasión que le indujo a molestarse tanto para descubrir el paradero de mi hermana. Si me lo agradece, replicó él, que sea solo en nombre de usted. No he de negar que el deseo de proporcionarle una alegría pudo añadir fuerza a las otras razones que me impulsaron a ello, pero su familia no me debe nada, aun cuando los respeto mucho. No pensé sino en usted. Lizzie estaba demasiado turbada para pronunciar palabra. Tras una breve pausa, su compañero añadió: Es usted en extremo generosa como para bromear conmigo. Si sus sentimientos son aún los mismos que en abril pasado, dígamelo de una vez. Mi afecto y mis anhelos no han variado, pero una palabra suya me hará callar para siempre. Ella, consciente de lo terrible de su situación, se esforzó por hablar, y al punto, aunque no con rapidez, le dio a entender que sus sentimientos habían experimentado un cambio tan absoluto que no podía por menos que recibir con gratitud y placer su actual declaración. El estado de felicidad que semejante respuesta proporcionó a Darcy fue tal como probablemente jamás lo había disfrutado, y se expresó en esta ocasión con el juicio y la vehemencia que cabe suponer en un hombre profundamente enamorado. Si Lizzie hubiera sido capaz de mirarlo a los ojos, habría observado lo mucho que expresaban éstos la dicha que lo embargaba. Pero si no lo miró, lo escuchó, y lo oyó revelar sentimientos que daban cada vez más valor a su afecto, pues demostraban cuán importante era ella para él. Siguieron paseando sin cuidarse de la dirección que llevaban.
Había demasiado que pensar, sentir y decir para atender a nada más. Pronto supo ella que debía en su actual avenencia a los afanes de Lady Catherine, quien había visitado a su sobrino en camino de regreso a Rosings y le había contado de su ida a Longbourn y de lo sustancial de su conversación con Lizzie, insistiendo con énfasis en cuantas expresiones denotaban, en especial a juicio de su señoría, la perversidad y descaro de aquella, en la creencia de que semejante relato le serviría de ayuda en su empresa de obtener del sobrino la promesa que Lizzie había rehusado dar. Pero, para desgracia de Lady Catherine, el efecto había sido el contrario. Eso me hizo saber, dijo él, lo que antes apenas me habría atrevido a esperar. Conocía lo suficiente su carácter, Lizzie, para saber que, de estar absoluta e irrevocablemente decidida a rechazarme, se lo habría hecho saber a Lady Catherine con claridad y franqueza. Lizzie se sonrojó y, entre risas, contestó: «Sí, conocía usted suficientemente mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de rechazarlo de modo tan abominable, no podía tener escrúpulo en manifestar lo mismo a todos sus parientes». ¿Qué me dijo usted que yo no mereciese? Porque aunque sus acusaciones eran infundadas, mi proceder entonces merecía el más severo reproche. Aquello fue imperdonable. No puedo pensar en ello sin horror. «No discutamos sobre quién merece mayor censura por lo de aquella tarde», dijo Lizzie. «Mirándolo bien, la conducta de los dos fue reprochable, pero me parece que ambos hemos ganado en cortesía desde entonces». No me resulta fácil reconciliarme conmigo mismo. El recuerdo de lo que entonces dije, de mi conducta, de mis modales, de mis expresiones durante la entrevista, es ahora, y ha de serlo por muchos meses, inexplicablemente penoso para mí. Nunca olvidaré su frase tan bien aplicada: «Si se hubiera usted conducido más caballerosamente». Esas fueron sus palabras. No sabe usted, no puede concebir cuánto me han torturado. No obstante, confieso que transcurrió algún tiempo hasta que reconocí que eran merecidas. Bien cierto es que estaba yo muy lejos de suponer que lo habían mortificado tanto. No tenía la menor idea de que pudiese sentirse así. No lo pongo en duda. Estoy seguro de que usted creía que yo estaba vacío de todo sentimiento elevado. Tampoco olvidaré jamás su talante al decirme que no podía haberme dirigido de otro modo menos a propósito para aceptarme. No me lo recuerde, por favor. Olvidemos ese episodio. Le aseguro que hace tiempo que me avergüenzo de todo ello. Darcy mencionó su carta. ¿La indujo a pensar en mí? Preguntó. ¿Dio crédito a su contenido al leerla? Ella explicó cuál había sido el efecto de la misiva y cómo sus antiguos prejuicios se habían ido esfumando. Sabía, siguió él, que lo que escribiera había de apenarla, pero era preciso. Supongo que habrá destruido la carta. Había en la misma una parte, en especial el comienzo, que temía que leyese por segunda vez. Recuerdo ciertas expresiones que justamente podían hacer que me odiase. La carta se quemará si usted lo cree esencial para conservar mi afecto, pero aunque ambos tengamos razón para pensar que mis opiniones no son por completo invariables, no creo que hayan cambiado tan fácilmente como usted quiere dar a entender. Cuando escribí semejante carta, replicó Darcy, me juzgaba tranquilo y frío, pero después me convencí de que la redacté embargado por la más profunda amargura. ¿Acaso comenzaba con amargura, mas no terminaba así? La despedida era todo benevolencia. Pero no piense más en la carta. Los sentimientos de la persona que la escribió y los de la que la recibió son ahora diferentes. Que cuantas circunstancias desagradables se refieren a ella deben echarse al olvido. Ha de aprender usted algo de mi filosofía. Recuerde solo en el pasado aquello que le sea grato. Me resulta increíble creer en esa filosofía. Sus evocaciones han de verse tan vacías de reproche que la satisfacción que le producen no provienen de filosofía alguna, sino de algo mejor, la ignorancia. Pero conmigo no se da ese caso. Se interponen penosos recuerdos que no pueden, que no deben ser olvidados.
He sido, durante toda mi vida, egoísta en la práctica, ya que no en los principios. Cuando niño me enseñaron qué estaba bien, pero nadie me enseñó a corregir mi temperamento. Me inculcaron buenas normas, pero dejaron que siguiese siendo orgulloso y vano. Por desgracia, como hijo único durante varios años, fui consentido por mis padres, quienes, aun siendo en sí buenos, mi padre en particular era todo benevolencia y amor, me permitieron, me alentaron, casi me enseñaron a ser egoísta y despótico, a no cuidarme de nadie fuera del círculo de mi familia, a considerar muy poco a los demás o, por lo menos, a despreciar la cordura y el valor del prójimo en comparación con los míos. Así fui desde los 8 a los 28 años, y aún lo sería si no fuese por usted, queridísima, amadísima Lizzie. ¿Qué no he de deberle? Me ha dado una gran lección, ciertamente dura al principio, pero muy provechosa. Por usted quedé humillado como convenía. Usted me mostró cuán insuficientes eran mis pretensiones para complacer a una mujer merecedora de ser complacida. ¿Y está persuadido de que lo merezco? Por supuesto que lo estoy. ¿Qué pensará usted de mi vanidad? Creía que esperaba, que deseaba mi declaración. Mi actitud debió de inducirlo a engaño, pero le aseguro que sin intención. Nunca pretendí engañarlo, pero mi ánimo me conduce a menudo a errar. ¿Cuánto ha debido odiarme desde aquella tarde? ¿Odiarla a usted? Quizá me sintiese enfadado al principio, pero ese resentimiento mío comenzó pronto a tomar el rumbo conveniente. Casi me atrevo a preguntarle qué pensó al encontrarme en Pemberley. ¿Me censuró usted por ir allí? No, sencillamente me sorprendió. Su sorpresa no pudo ser mayor que la mía. Mi conciencia me aseguraba que no merecía una amabilidad como aquella, y confieso que no esperaba recibir sino lo que me merecía. Mi propósito entonces, contestó Darcy, fue demostrarle, con cuánta cortesía pudiera, que no era tan ruin como para alimentar rencor por lo pasado, y esperaba obtener su perdón y aminorar su mala opinión de mí, haciéndole ver que sus reproches habían sido tomados en cuenta. Ahora mismo me costaría decirle cuánto tardaron otros deseos en mezclarse con ese, pero creo que ocurrió a la media hora de haberla visto. Al llegar aquí, manifestó él la complacencia que tuvo Georgina con su trato y la desilusión que experimentó por la súbita interrupción del mismo, lo que condujo, como era natural, a la causa de tal interrupción. Y pronto supo Lizzie que la resolución de marchar del condado de Derby en busca de Lidia la había tomado antes de salir de la posada, y que su actitud grave y pensativa no se debían sino a las luchas morales relacionadas con semejante propósito. Ella volvió a expresarle su gratitud, pero era un asunto demasiado penoso para insistir más en él. Después de andar varias millas lentamente, demasiado abstraídos en su conversación, al mirar sus relojes vieron que era hora de regresar a casa. ¿Qué habrá sido de Bingley y de Jane? He ahí una pregunta que los llevó a tratar de los asuntos de estos. Darcy estaba encantado de que se hubiesen prometido. Su amigo le había dado la noticia de inmediato. «¿Me permite preguntarle si le sorprendió?», dijo Lizzie. De ninguna manera. Al marcharme comprendí que eso ocurriría pronto. Es decir, que usted le dio su autorización. Lo suponía. Y aunque él protestó contra semejante frase, ella comprendió que de algún modo había sido así. La tarde anterior a mi salida para Londres, dijo él, hice a Bingley una confesión que debía haberle hecho hacía tiempo. Le expuse cuánto había ocurrido para cambiar en absurda e impertinente mi anterior intromisión en sus asuntos. Su sorpresa fue grande. Jamás había abrigado la menor sospecha. Le dije, además, que me creía equivocado al suponer que le era indiferente a su hermana Lizzie, y de inmediato me di cuenta de que su afecto hacia ella no había disminuido, de modo que no abrigué dudas sobre su mutua felicidad. Lizzie no pudo evitar sonreír ante el modo en que Darcy guiaba a su amigo. Cuando le dijo usted que mi hermana lo quería, ¿hablaba en base a su propia observación o solo por lo que yo le informé la primavera pasada? Por lo primero, la estudié minuciosamente durante las 2 últimas visitas que hice aquí
y quedé convencido de su afecto. Y supongo que su afirmación lo convenció de inmediato. Así fue. Bingley es muy modesto, carece de toda afectación. Su timidez ha impedido que se fiase de su propio juicio, pero su sumisión al mío lo facilitó todo. Tuve que confiarle una cosa que durante un tiempo, y no sin razón, le molestó. No puedo permitirme ocultarle que su hermana había estado 3 meses en la capital durante el invierno pasado, que yo lo sabía y que se lo oculté adrede. Eso lo irritó, pero estoy seguro de que su ira no duró sino el tiempo que permaneció en duda sobre los sentimientos de su hermana. Ahora me ha perdonado de corazón. Lizzie habría deseado declarar que Bingley debía de ser un amigo encantador por la facilidad con que se dejaba guiar, pero se contuvo. Recordó que Darcy tenía que aprender a tomárselo a risa y que era demasiado pronto para empezar. Hablando, pues, de la felicidad de Bingley, que por fuerza debía de ser inferior a la suya, continuó él su plática hasta que llegaron a la casa. En el vestíbulo se separaron. Capítulo 59. Querida Lizzie, ¿por dónde habéis estado paseando?, preguntó Jane en cuanto se sentaron a la mesa del comedor con todos los demás. Como respuesta, solo pudo decir que habían andado hasta donde acababa el terreno por ella conocido. Al decirlo se sonrojó, pero nada despertó sospecha. La velada pasó con tranquilidad. Los novios oficiales charlaron y rieron, los enamorados secretos permanecieron callados. Darcy no era propenso a mostrarse alegre cuando se sentía feliz, y Lizzie, agitada y confusa, sabía, más que sentía, que era dichosa. Porque además del aturdimiento por lo que ya se ha explicado, la embargaban otros temores. Preveía el modo en que reaccionaría su familia al conocerse su situación. Sabía que nadie, aparte de Jane, simpatizaba con Darcy y hasta creía que a los demás les causaba tanto disgusto que ni su fortuna ni su influencia podían borrarlo. Por la noche se sinceró ante Jane, y aunque hasta la duda estaba muy lejos de los hábitos ordinarios de ésta, en este caso se mostró incrédula. ¿Te burlas de mí, Lizzie? ¡Es imposible! ¡Prometida con el señor Darcy! No me engañarás. Mal comienzo es este, ¿verdad? Tenía cifrada en ti toda mi confianza, pues estoy segura de que nadie me creerá si tú no me crees. No digo sino la verdad, él me ama todavía y nos hemos prometido. Jane la miró con expresión de duda. Lizzie, no puede ser, sé lo mucho que te desagrada. Tú no sabes nada de este asunto. Todo lo que dices pertenece al pasado. ¿Acaso no lo haya amado siempre tanto como ahora? Pero en casos así, lo correcto es no tener memoria. Esta es la última vez que lo recordaré. Jane la miraba asombrada. Lizzie le aseguró de nuevo que era verdad. ¡Dios mío! ¿Es posible? No me queda más remedio que creerte, dijo Jane. Mi querida Lizzie, te felicitaría, te felicito ya. Pero, ¿estás segura? Y perdona la pregunta, ¿estás completamente segura de que serás dichosa a su lado? Sin duda, ya hemos convenido en que seremos la pareja más dichosa del mundo. Pero, ¿estás contenta, Jane? ¿Te gustará que sea tu cuñado? Mucho, muchísimo. Nada puede proporcionarnos mayor placer a Bingley y a mí. Pero tanto él como yo lo considerábamos imposible. ¿Y tú? ¿Lo amas lo suficiente? Oh, Lizzie, haz cualquier cosa antes de casarte sin estar enamorada. ¿De veras? ¿Sientes lo que se debe sentir? Oh, sí, mi amor es más profundo, quizá de lo que debería ser. ¿Qué quieres decir? He de confesarte que lo quiero más que tú a Bingley, aunque temo que esto te incomode. Hermana querida, te ruego que seas formal y que hables seriamente. Dime sin dilación cuánto haya de saber. ¿Desde cuándo lo amas? Ha ocurrido tan gradualmente que no sabría decirte cuándo empezó, pero sí he de ponerle una fecha. Creo que cuando vi sus hermosas posesiones de Pemberley.
Otro ruego de Jane en el sentido de que fuese formal produjo el ansiado efecto, y Lizzie pronto satisfizo a su hermana afirmando que su amor era sincero. Una vez convencida de este punto, Jane ya no podía desear más. Ahora soy completamente feliz, dijo, porque lo serás tanto como yo. Siempre lo he apreciado, aunque no fuera sino por el amor que siente por ti. Siempre lo habría estimado, pero ahora, como amigo de Bingley y marido tuyo, no puede haber nadie sino Darcy y tú, que seréis más caros a mi corazón. Pero Lizzie, has sido muy callada, muy reservada conmigo. ¡Qué poco me hablaste de lo que ocurrió en Pemberley y en Lambton! ¿Cuánto sé? Se lo debo a otro, no a ti. Lizzie expuso los motivos de su secreto. No había querido hablar de Bingley y esa había sido la principal causa de que también evitara pronunciar el nombre de su amigo. Pero ahora ya no quería ocultar la participación de éste en el casamiento de Lidia. Todo quedó expuesto y así las dos hermanas se pasaron la mitad de la noche conversando. ¡Dios mío!, exclamó la señora Bennet al asomarse a la ventana a la mañana siguiente. Si ese desagradable señor Darcy no viniera más con nuestro querido Bingley, ¿qué pretenderá con su odiosa insistencia en presentarse aquí? Ya podría irse a casar o hacer otra cosa, en lugar de molestarnos con su compañía. ¿Qué haremos con él? Lizzie, invítalo de nuevo a pasear, para que no importune a Bingley. Lizzie apenas pudo evitar reír al escuchar proposición tan conveniente, por más que lamentara que su madre siempre se refiriera a Darcy con epítetos tan desagradables. En cuanto ambos caballeros entraron, Bingley miró a Lizzie significativamente, dándole la mano con tal efusión que ella no tuvo dudas de que estaba al corriente de todo, y pronto dijo en voz alta: Señor Bennet, ¿no tiene usted por ahí otros caminos por los que Lizzie pueda extraviarse de nuevo? Recomiendo al señor Darcy, a Lizzie y a Kitty, dijo la señora Bennet, que esta mañana vayan a la montaña de Oakham. Es un paseo largo y precioso, y el señor Darcy nunca ha contemplado ese panorama. Eso puede resultar agradable para Lizzie y mi amigo, replicó Bingley. Pero estoy convencido de que resultará excesivo para Kitty. ¿No es así, Kitty? Esta confesó que quería quedarse en casa. Darcy manifestó gran curiosidad por disfrutar de la vista que ofrecía la montaña, y Lizzie accedió en silencio. Cuando ésta subió para arreglarse, la señora Bennet la siguió diciendo: Lizzie, lo siento muchísimo de que te veas obligada a soportar la compañía de persona tan desagradable, pero espero que no te importe. Todo es por Jane, ya lo sabes. Y además, no hay por qué hablarle más que de vez en cuando. No te molestes. Durante el paseo quedó resuelto que durante la velada se pediría al señor Bennet su consentimiento. Lizzie se reservó el anunciárselo a su madre. No imaginaba cómo lo tomaría. A veces dudaba de si toda la riqueza e influencia de Darcy serían suficientes para contrarrestar el odio que le profesaba. Pero tanto si acogía con entusiasmo la noticia como si la rechazaba, era seguro que lo haría de forma desatinada, y por eso a Lizzie le contrariaba el que Darcy tuviese que escuchar tanto sus muestras de entusiasmo como de desaprobación. Por la tarde, poco después de que el señor Bennet se hubiese retirado a su biblioteca, Darcy se levantó y lo siguió. Lizzie comenzó a sentirse presa de una intensa agitación. No temía la oposición de su padre, pero sabía que se sentiría desgraciado, y el que fuese ella su hija favorita, quien lo afligiera con su elección, quien provocase en él temores y pesadumbres, la entristecía. Tales reflexiones duraron hasta que Darcy volvió a aparecer y hasta que, al mirarlo, quedó aliviada con su sonrisa.
A los pocos minutos se aproximó a la mesa a la que estaba sentada con Kitty y haciendo como que miraba su labor le dijo al oído: Vaya con su padre. La necesita en la biblioteca. Ella marchó de inmediato. Su padre se paseaba por la estancia con aire grave y ansioso. Lizzie, Le dijo: ¿qué haces? ¿Has perdido el juicio para aceptar a ese hombre? ¿No lo has odiado siempre? Cuán vivamente habría deseado Lizzie que sus primeros juicios sobre Darcy hubieran estado más puestos en razón y que sus expresiones hubieran sido más moderadas. Le habría ahorrado ciertas explicaciones y confesiones que temía muchísimo hacer, pero ahora resultaban necesarias y, así, le aseguró a su padre, no sin cierta confusión, su afecto hacia Darcy. Es decir, que estás decidida. Es rico, ciertamente. Podrás disfrutar de más bonitos vestidos y de elegantes coches, pero ¿te hará feliz? No tienes otra objeción que hacer, dijo Lizzie, sino el creerme indiferente. Ninguna más. Todos sabemos que es hombre orgulloso y desagradable, pero eso nada importa si lo quieres. Pues lo quiero, replicó ella con lágrimas en los ojos. Lo amo, y la verdad es que no es orgulloso, sino muy amable. En realidad, nadie lo conoce. Por eso te suplico que no me apenes hablándome de él en esos términos. Lizzie, añadió su padre, le he dado mi consentimiento. Es hombre a quien no rehusaría jamás nada que quisiera pedirme. Ahora, te lo entrego si estás resuelta a tomarlo, pero déjame advertirte que lo pienses mejor. Sé que no podrás ser dichosa ni respetable si no amas a tu marido, si no lo consideras como a un ser superior. Tu temperamento te colocaría en los mayores peligros con un matrimonio desigual. Con dificultad evitarías el descrédito y la desgracia. Hija mía, no me des el sinsabor de verte incapaz de respetar al compañero de tu vida. No sabes a lo que te expones. Lizzie, todavía más afectada, estuvo vehemente y solemne en su contestación, y al fin, con repetidas aseveraciones de que Darcy era el objeto de su elección, con exponer el cambio gradual que había experimentado en cuanto a su estimación, con hacer constar la seguridad absoluta de que el afecto de él no era cosa de un día, sino que había resistido la prueba de muchos meses, y enumerar con energía todas sus cualidades, venció la incredulidad de su padre, logrando reconciliarlo con la idea de ese casamiento. Bien, querida mía, le dijo él cuando terminó de hablar. No tengo más que decirte. Si es así, te merece. No te habría entregado, Lizzie mía, a otro que valiera menos. Para completar la impresión favorable, refirió entonces a su padre lo que Darcy había hecho espontáneamente por Lidia. Esta es noche de asombros. ¿De modo que Darcy lo hizo todo? Llevó a cabo el casamiento, dio el dinero, pagó las deudas de ese individuo y compró su empleo. Tanto mejor. Me ahorrará molestias y privaciones. Si hubiera sido cosa de tu tío, habría tenido que pagarle. Y lo habría hecho, pero estos jóvenes enamorados lo hacen todo en un abrir y cerrar de ojos. Mañana le ofreceré pagarle, él protestará y se enfadará en nombre del amor que te profesa, y así concluirá la cuestión. Recordó entonces el señor Bennet la turbación de Lizzie cuando le leía la carta de Collins, y tras gastarle algunas bromas, le permitió marcharse, diciéndole cuando abandonaba la estancia: Si viene algún caballero por Mary o Kitty, envíamelo, que estoy disponible para todos. Infinitamente más tranquila y tras reflexionar por media hora en su habitación, Lizzie se halló en disposición de unirse a los demás con expresión normal. Era todo demasiado reciente y costaba reprimir la alegría, pero la velada transcurrió con tranquilidad. Nada más tenía que temer, y el bienestar del reposo y de la familiaridad vendrían a su tiempo. Cuando su madre volvió a su dormitorio por la noche, le dio la importante noticia.
Su efecto fue extraordinario, porque al principio la señora Bennet quedó anonadada al escucharla, incapaz de articular palabra, y no fue sino tras muchos minutos que atinó a comprender lo oído, aun cuando por lo general no era reacia a creer lo que se refiere a las ventajas de su familia o a cuánto significase noviazgo para una de sus hijas. A la postre comenzó a recobrarse, a mostrarse agitada, a levantarse y volver a sentarse, a admirarse y congratularse. ¡Dios mío! ¡Dios me bendiga! ¡Oh, querida mía! ¡El señor Darcy! ¿Quién lo habría pensado? ¡Oh, mi queridísima Lizzie! ¡Qué rica e importante vas a ser! ¡Qué joyas! ¡Qué carruajes tendrás! Lo de Jane no vale nada en absoluto. Estoy tan contenta, soy tan feliz. ¡Qué hombre tan encantador, tan guapo, tan apuesto! ¡Oh, mi querida Lizzie! Dispénsame por haberme disgustado tanto antes. Supongo que él lo hará. Querida Lizzie, una casa en la capital. Todo lo apetecible. 3 hijas casadas. 10,000 libras anuales. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a hacer de mí? Voy a enloquecer. Eso era suficiente para demostrar que su aprobación no había de ponerse en duda, y Lizzie, satisfecha de que tales efusiones no hubieran sido oídas más que por ella, se marchó pronto, pero no llevaba 3 minutos en su habitación cuando entró su madre. ¡Queridísima hija!, exclamó. No puedo pensar en otra cosa. 10,000 libras anuales y acaso más. Eso es tan bueno como un lord y un privilegio. Habrás de casarte con licencia especial. Pero, queridísimo amor mío, ¿a qué plato que yo pueda preparar mañana es especialmente aficionado el señor Darcy? Aquello era mal presagio de lo que prometía ser la conducta de su madre para con el caballero, y Lizzie supo que, aun viéndose en posesión de su más caluroso afecto y segura del consentimiento de su propia familia, aún tenía algo que desear. Pero la mañana transcurrió mejor que se esperaba, porque, felizmente, su futuro yerno infundía tal temor a la señora Bennet, que ésta no osaba hablarle, sino cuando podía dedicarle alguna atención, o asentía con monosílabos ante lo que decía. Lizzie tuvo la satisfacción de ver que su padre se afanaba por intimidar con él, y aún le aseguró que cada día crecía en su estima. Admiro a mis 3 yernos, decía. Wenham acaso sea mi favorito, pero creo que tu marido me gustará tanto como el de Jane. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!